apareciendo ominosamente en la costa de la Guayana Francesa en Sudamérica. A solo 8.5 millas o 13.76 kilómetros de distancia se encuentra la Isla del Diablo, o Isla del Diablo como se conoce en francés. El memorable nombre de la isla alude a su escalofriante pasado como una implacable colonia penal donde su aislamiento, clima y brutal cultura carcelaria llevaron a la muerte de decenas de miles de prisioneros. Hoy vamos a hacer un viaje a esta pequeña pero muy mortal isla y profundizaremos en su historia de violencia, su geografía única y por qué los reclusos estaban dispuestos a desafiar las aguas infestadas de tiburones para escapar de las garras de lo que realmente era la Isla del Diablo. A primera vista, la Isla del Diablo podría ser confundida con un paraíso tropical. Está llena de palmeras, las cálidas olas bañan sus costas y las aguas circundantes están llenas de vida marina. Pero este aparentemente sereno pedazo de tierra esconde una realidad sombría. La infame isla, junto con sus contrapartes Isla Royale e Isla San José, conformaban el notorio trío de islas penales que durante 101 años sirvieron como las implacables prisiones marítimas de República Francesa. Los reclusos aquí no solo sufrían trabajos forzados, sino también el horror de las condiciones de vida inhóspitas y atrocidades inimaginables. Isla Royale mide aproximadamente 3.200 pies, o 975 metros de este a oeste, y 1.500 pies, o 457 metros de norte a sur, mientras que Isla San José tiene aproximadamente 2.000 pies o 610 metros de largo y 1.525 pies o 465 metros de ancho, y ambos eran lugares temidos para los prisioneros entrantes. Pero era la Isla del Diablo que tiene aproximadamente 3.900 pies o 1.200 metros de largo y 1.320 pies o 400 metros de ancho la que más se temía. Cayena, la capital de la Guayana Francesa, ejercía su jurisdicción sobre la Isla del Diablo, Isla Royale e Isla San José, que todas estaban bajo la supervisión de la prisión principal en Cayena. Las islas rodeadas de rocas afiladas, arrecifes poco profundos y playas esporádicas presentaban una formidable barrera natural para aquellos que soñaban con escapar. La lejanía de la Isla del Diablo, que es la más alejada de las 3 islas del continente, la hizo un lugar ideal para celdas de aislamiento, donde alojar a los prisioneros más problemáticos. Su densa vegetación, llena de palmeras y cocoteros, intercalada con hierbas afiladas como navajas, oculta la sombría realidad de las ruinas de la prisión en ruinas que aún permanecen hoy, un inquietante eco de su pasado, a pesar de haber estado desierta durante más de 7 décadas. Así que embarquémonos en un viaje al pasado, desenterrando una sombría historia de las colonias penales que se encontraban a millas de la costa en la implacable extensión del Océano Atlántico, cómo tantos murieron allí y por qué era casi imposible escapar de la Isla del Diablo. La zona fue colonizada por primera vez por europeos a principios de 1500. Alrededor de 1503 llegaron los españoles y se encontraron con una población indígena conocida como los caribes, quienes habían prosperado en la zona mucho antes de la llegada de los europeos, y se estima que hasta 20.000 personas indígenas habitaban las costas de lo que eventualmente se convertiría en la Guayana Francesa en ese momento. En 1624, los franceses fundaron un puerto comercial en Sinamari, que sigue siendo un pequeño pueblo hasta el día de hoy, con una población de alrededor de 3.000. En 1643, los comerciantes y colonos franceses fundaron Cayena, pero al año siguiente fueron desplazados por colonos holandeses que reclamaron las tierras alrededor del asentamiento como propias. En 1817, los franceses retomaron una vez más la región, y para 1877, la colonia había obtenido representación en el Parlamento. A pesar de que ambos países lo deseaban tanto, la vida en la colonia no era fácil. Se estima que alrededor del 75% de los colonos que primero intentaron establecerse en la región murieron dentro del primer año de estar allí debido a enfermedades tropicales a las que sus cuerpos no tenían inmunidad. Pero mientras República Francesa luchaba por establecer una colonia próspera en Sudamérica, los prisioneros franceses luchaban por sobrevivir en una parte diferente del mundo. Durante el siglo XVII, a muchos convictos se les obligó a servir como remeros en la flota de galeras del Mediterráneo francés para proteger los intereses de República Francesa en la región. En su máximo esplendor, más de 50 galeras francesas eran tripuladas por más de 15.000 hombres, incluyendo prisioneros franceses.
Las condiciones en las galeras eran duras. Las tasas de mortalidad de los prisioneros en los barcos eran elevadas, pero había muchos que probablemente habrían preferido una vida en las galeras en comparación con lo que terminarían enfrentando en la Isla del Diablo. A medida que la flota mediterránea francesa fue desmantelada hacia finales del siglo XVII, los convictos que una vez tripularon las galeras se encontraron de nuevo en suelo francés. Estos individuos a menudo eran recluidos en los estrechos, cárceles parisinas llenas de enfermedades. No obstante, una parte relevante volvió a los barcos, pero no de la manera que podrías esperar. Un gran número de prisioneros fueron encadenados en barcos desmantelados o cascos de cárcel repartidos en puertos franceses. Las condiciones en estos cascos de prisión eran, en resumen, sombrías, y debido a su falta de cuidado, se fueron deteriorando con el tiempo, y muchos de los barcos eventualmente comenzaron a pudrirse y se hundieron. Cuando esto sucedió, los prisioneros fueron descargados apresuradamente y reubicados, ya sea en prisiones improvisadas en alta mar o en otros cascarones sobrevivientes. Además de sus severas condiciones de vida, los prisioneros enfrentaban extenuantes jornadas laborales, trabajando más de 12 horas seguidas por salarios míseros, apenas 10 a 15 centavos al día. El salario promedio en el siglo XVIII era de alrededor de 1 franco por día, y 1 céntimo es una centésima parte de 1 franco. Entonces esta cantidad ínfima podía comprar casi nada, pero los convictos aún podían ahorrar para comprar algunos lujos pequeños, como una pequeña cantidad de vino o comida extra. En 1832 el Parlamento francés aprobó una legislación que obligaba a proporcionar a todos los reclusos las necesidades básicas, lo que llevó a una serie de reformas penitenciarias en República Francesa. Desafortunadamente, muy pocas de esas reformas se aplicarían a las colonias penales que se establecerían en la Isla del Diablo, Isla Royale e Isla San José en las próximas décadas. Avanzando el siglo XIX, las autoridades francesas comenzaron a centrar su atención en las colonias penales para la reforma y el empleo de los convictos. Su objetivo era doble. Primero, para descongestionar las principales ciudades francesas, y segundo, para proporcionar a los reclusos un empleo remunerado enviado a lugares distantes como Nueva Caledonia, un grupo de islas en el Océano Pacífico que una vez albergó a más de 22.000 convictos, y la Guayana Francesa. Es destacable que los reclusos transferidos a colonias penales frecuentemente enfrentaban un término adicional llamado doublage. Bajo este sistema, al completar su condena, los hombres liberados estaban obligados a trabajar un tiempo equivalente en la colonia penal donde acababan de cumplir su condena. Así, tras finalizar un prisionero su condena de 10 años de trabajos forzados, tendrían que comenzar inmediatamente una década de servicio después de su liberación. El incumplimiento de este mandato se consideraba un delito grave, lo que provocaba un nuevo arresto y el inicio de una nueva condena. Mientras tanto, la Marina francesa se estaba cansando de la persistente carga de mantener prisioneros a bordo de sus barcos. Aunque algunos engaños de prisión persistieron en los puertos franceses después del golpe de Estado de 1851 por Charles Louis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón I, los oficiales navales apelaron a su nuevo emperador para cerrar todos los engaños y prisiones improvisadas restantes bajo su cargo y transferir a los convictos a colonias penales distantes. Napoleón III estuvo de acuerdo, trazando el curso para que la Isla del Diablo emergiera como una de las colonias penales más temidas y mortales del mundo. El gobierno de Napoleón consideró varias ubicaciones para su nueva colonia penal. Aunque se consideró República Argelina Democrática y Popular, se descartó debido a los disturbios locales. Otras ubicaciones, incluyendo Haití, Cuba, se consideraron la República Dominicana y otros, pero finalmente el gobierno eligió la Guayana Francesa para alojar la creciente población carcelaria de República Francesa. Tras el golpe de Napoleón III, se estima que 6.000 individuos fueron arrestados en solo unos pocos años, muchos por delitos políticos. Combinado con la población carcelaria existente, más de 10.000 convictos esperaban ser transferidos a estas nuevas colonias penales. La primera ola de reclusos enviados a Cayenne, en la Guayana Francesa, fueron voluntarios de los barcos prisión desmantelados. Probablemente creían que nada podría ser peor que sus condiciones actuales. Encadenados en un barco en ruinas, trabajando durante 12 largas horas cada día, pero rápidamente descubrieron que estaban muy equivocados. La Isla del Diablo comenzó a operar en 1852,
y pronto se convirtió en el destino favorito de Napoleón III para cualquiera que se atreviera a desafiar su régimen. De los 3.000 reclusos iniciales que optaron por el traslado a Banco de Cayena, todos eran prisioneros de derecho civil condenados bajo Doublage o deportados condenados por delitos políticos, principalmente republicanos que se habían opuesto a la ascensión del emperador. Para 1885 se aprobó una ley que permitía la deportación de reincidentes, independientemente de la gravedad de sus delitos, y eventualmente la elegibilidad para ser transferidos a la notoria colonia penal Viden, extendiendo su ominoso alcance a prácticamente cualquier persona condenada por un jurado francés. Durante su vida operativa, la Isla del Diablo y sus prisiones adyacentes albergarían a un estimado de 80.000 delincuentes, que van desde asesinos violentos hasta ladrones menores. Sin embargo, las colonias penales en la Isla del Diablo, Isla Royale, Isla San José y Cayenne, no ofrecían cuartel a ningún prisionero independientemente de su delito. Curiosamente, los registros históricos indican que también se enviaba a convictas a la Isla del Diablo y a las prisiones circundantes. Al ser liberadas, se alentaba a estas mujeres a casarse con los reclusos liberados y a establecerse en la Guayana Francesa en un intento de reforzar la población de la colonia. Desafortunadamente, este plan no alcanzó su objetivo previsto, y finalmente se abandonó en 1907. La sombría historia del sistema penitenciario francés culminó con la creación de las colonias penales en la Isla del Diablo. Isla Royale e Isla San José y Cayena pintan un cuadro desolador. Muchos convictos trabajaron hasta la muerte y soportaron condiciones indescriptibles a bordo de barcazas de prisión y cárceles urbanas superpobladas. Pero como verás, los horrores experimentados en República Francesa palidecen en comparación con la realidad pesadillesca que esperaba a los convictos en la Isla del Diablo. Si el nombre de Isla del Diablo no era lo suficientemente malo, la isla también era conocida por un nombre que podría ser incluso peor. La guillotina seca obtuvo su sombrío apodo de René Belbonois, un exprisionero que cronografió su tiempo en cautiverio, y el nombre refleja con precisión las duras condiciones ambientales de la isla. Con una temperatura promedio alrededor de 30 grados Celsius y un pico agudo a 32.2 grados Celsius durante los abrasadores meses de septiembre y octubre. El clima de la isla no era nada menos que opresivo. El calor extremo desgastaba a los prisioneros durante todo el año, mientras realizaban trabajos extenuantes como colocar piedras y cortar árboles. La parte seca del apodo se refiere a la escasez de agua dulce en la isla, con las aguas saladas del Atlántico sin proporcionar alivio de la deshidratación crónica inducida por el calor sofocante y el agotador trabajo físico. Toda el agua potable se importaba a la isla o se recolectaba durante las raras tormentas de lluvia. Sin embargo, la precipitación durante los meses de temperatura máxima de septiembre y octubre promedió unos escasos 2.5 pulgadas. 6.35 centímetros, haciendo estos periodos particularmente exasperantes para los convictos de la Isla del Diablo, ya que se vieron obligados a racionar las pequeñas cantidades de agua fresca disponibles. Pero luego, en un cruel revés del destino, el agua fresca se convertiría en el peor enemigo de un prisionero cuando las tormentas torrenciales, los huracanes y los ciclones tropicales inundaban la isla, causando inundaciones extensas, lo que significa que los prisioneros en la Isla del Diablo necesitaban no solo sobrevivir en condiciones calurosas y secas, sino también evitar ser arrastrados al mar durante huracanes de nivel 4 e intensas tormentas. Las condiciones tropicales de la Isla del Diablo también significaban que era el lugar perfecto para la reproducción de enfermedades e insectos. La malaria, la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla se propagaban desenfrenadamente y a menudo resultaban en la muerte. Se estima que aproximadamente el 33% de los reclusos en la Isla del Diablo, Isla Royale e Isla San José perecieron durante su encarcelamiento. Durante periodos de sobrepoblación severa o brotes de enfermedades particularmente graves, esta tasa de mortalidad pudo haber aumentado hasta un 75%. No había escapatoria al constante picoteo de los mosquitos y la transmisión de enfermedades debido a los espacios reducidos, lo que debió haberse sentido como plagas de nivel bíblico arrasando la Isla del Diablo. La vida en la isla era tan miserable que muchos sin duda habrían estado tentados a simplemente lanzarse al océano y nadar lejos. Pero aquellos que lo hicieron descubrirían que las cálidas aguas circundantes, llenas de peces, eran el hogar de otro disuasivo mortal, los tiburones.
La pura letalidad de la Isla del Diablo era tal que muchos enviados allí aceptaron su sombrío destino, preparándose para una vida de sufrimiento interminable. Uno de los principales principios de las colonias penales en la Isla del Diablo y las islas circundantes era que se requería trabajo duro de todos los reclusos. Dado que no había industrias viables en la isla, el agotador trabajo manual se realizaba solo por el hecho de crear trabajo con tareas aparentemente sin propósito. Por ejemplo, los prisioneros trabajaban en un proyecto llamado Ruta Cero, una carretera de piedra que cruzaba la isla. Esta carretera básicamente no tenía ningún propósito práctico más allá de infligir dolor y dificultades a los convictos. Se requería que los prisioneros transportaran y tallaran piedras para la carretera, a menudo descalzos y a veces sin ropa alguna debido al rápido desgaste de las telas por el intenso trabajo y el clima duro. A otros prisioneros se les obligaba a cortar palmeras y procesar los troncos para madera. Se podría usar para erigir más estructuras en la isla o venderla en el continente. Las lesiones en el lugar de trabajo eran comunes, pero los convictos eran ordenados por los guardias a seguir trabajando o enfrentar castigos peores. Los cortes y moretones simples frecuentemente se convertían en infecciones graves, lo que llevaba a fiebre y, en ciertos casos, a la muerte. El clima cálido y húmedo servía como un terreno fértil para las infecciones fúngicas y bacterianas. Además, siempre estaba la amenaza inminente de ser aplastado bajo una piedra pesada o un árbol que caía, un final abrupto que podría parecer misericordioso en comparación con cumplir una sentencia completa en la Isla del Diablo. Las celdas en la Isla del Diablo, Isla Royale e Isla San José podrían ser tan malas como las condiciones de trabajo, si no peores. Demasiados reclusos serían amontonados en la misma celda donde se les prohibía hablar, leer o acostarse antes del anochecer. Incluso después de la puesta del sol, la temperatura y el calor corporal de los prisioneros les hacía seguir sudando profusamente, lo que solo contribuía al ya mortal problema de la deshidratación. Si un recluso moría mientras dormía en la celda, a menudo, los guardias simplemente dejaban el cadáver donde estaba hasta que pudiera ser retirado por los compañeros de celda del convicto fallecido al día siguiente. Sin embargo, dependiendo de la época del año, un mal clima como una tormenta furiosa podría significar que los prisioneros tendrían que pasar varios días confinados en su celda con un cadáver. En particular, en la Isla del Diablo, frecuentemente se mantenía a los prisioneros en aislamiento. Sin embargo, esto no era mejor que estar hacinado en una de las celdas superpobladas en las otras islas. Las diminutas celdas de confinamiento solitario tenían techos en forma de celosía para que los guardias pudieran vigilarlos en todo momento y asegurarse de que no descansaban fuera de las horas permitidas o hacían cualquier otra cosa para pasar el tiempo. La vigilancia constante hacía casi imposible la escapada, ya que cualquier planificación, preparación o infracción de cualquier tipo sería descubierta. Si el duro trabajo, las terribles condiciones de vida o la propagación de enfermedades no mataba a un prisionero, las sanciones llevadas a cabo por los guardias a menudo terminaban el trabajo. Se requería que los internos en la Isla del Diablo, Isla Royale e Isla San José cumplieran ciertas cuotas, particularmente en la producción de madera. Si un prisionero no cumplía su cuota, se les negaría la comida del día. Considerando las largas horas laborales y el intenso calor, saltarse una comida podría ser una sentencia de muerte. El cuerpo tendría dificultades para producir la energía adecuada para recuperarse del arduo trabajo, lo que podría llevar a una fatiga severa e incluso ataques al corazón. Se supone que el castigo corporal fue prohibido en el sistema penitenciario francés debido a las reformas. Pero debido a la distancia de la Isla del Diablo de la patria, esos delitos no podían ser vistos por los ojos entrometidos de los parlamentos, por lo que los abusos de derechos humanos eran comunes. Los prisioneros podían recibir azotes o golpes, dejando heridas abiertas en sus cuerpos que a menudo se infectaban. Y dado que no había medicina y no se disponía de acceso a agua limpia para fines higiénicos, estas heridas a menudo se infectaban y costaban la vida al recluso. La distancia de la isla a las casas de los prisioneros en República Francesa también significaba que las visitas estaban prohibidas, pero a veces se les permitía recibir correo y regalos. Claro, todo lo enviado estaba sujeto a un impuesto de los carceleros. La práctica estándar era que los guardias se quedaran con el 25% de lo que se enviaba al prisionero, aunque sin duda hubo momentos en que el dinero o los suministros nunca llegaron al destinatario previsto en absoluto.
Lo único que muchos reclusos tenían para esperar mientras estaban encarcelados en la aislada Isla del Diablo era la débil esperanza de que algún día su condena terminaría y podrían escapar del sofocante calor y las plagas de insectos transmisores de enfermedades. No obstante, una ley del 30 de mayo de 1854 arruinó estas esperanzas, decretando que después de que los reclusos de la colonia penal terminaran sus condenas, todos estarían sujetos a residencia forzada en Nueva Guayana. Esto era similar al doublage, en que cuando eran liberados, se requería que los hombres permanecieran en la colonia por un tiempo igual al de su condena. En este caso, no tendrían que trabajar para el sistema penitenciario, pero tampoco podrían volver a casa. Pero había una advertencia. Si la condena de prisión del convicto era mayor a 8 años, no solo tenían que permanecer por un tiempo equivalente a su condena, tenían que permanecer como residentes de Nueva Guayana por el resto de sus vidas. Se les dio tierra a los convictos liberados para establecerse, pero estarían plagados de enfermedades y extrema pobreza para siempre. Mientras tanto, la colonia comenzó a llenarse de ex-convictos descontentos, causando un aumento en el crimen y otros problemas para las autoridades y otros colonistas en Cayenne y las áreas circundantes. Pero la realidad para muchos reclusos era que nunca verían la libertad, ya sea que ello implicara un nuevo periodo de doublage, residencia forzada u otra circunstancia. La muerte se convirtió en una de las únicas formas seguras de escapar realmente del agarre de la Isla del Diablo, y se estima que hasta 50,000 reclusos murieron durante el tiempo que la Isla del Diablo y las prisiones circundantes estuvieron en uso. Entonces, ¿cómo sabemos tanto sobre las horribles condiciones en las colonias penales? ¿Y qué exactamente estaba sucediendo en la Isla del Diablo, Isla Royale e Isla San José? Era raro que los prisioneros alguna vez escaparan de la colonia penal, pero sucedió. Muchos fugitivos relataron sus vivencias en la cárcel y sus historias son tanto espantosas como fascinantes. El anteriormente mencionado René Belvinois puede haber sido el fugitivo más famoso de la Isla del Diablo debido al libro que escribió después de su escape, Guillotina seca 15 años. Entre los muertos vivientes, Belvinois, un veterano de la Primera Guerra Mundial, fue arrestado por varios robos y condenado a 8 años de trabajos forzados en las colonias penales de la Guayana Francesa. Llegó a Cayena en 1923 y fue enviado a las islas. Belvinois luchó para llevarse bien con los criminales más endurecidos que se encontraban en la colonia penal e intentó escapar de la prisión en varias ocasiones. Cada vez, Belvinois fue frustrado y arrastrado de vuelta a su celda, y finalmente terminó en confinamiento solitario en la Isla del Diablo por sus múltiples intentos de escape. Fiel a su carácter, Belvinois también intentó escapar de la Isla del Diablo, pero no pudo llegar a tierra firme. En total, intentó 4 fugas de prisión, además de intentar escapar de la Guayana Francesa después de que fue liberado. Debido a su condena de 8 años, la ley francesa dictaba su permanencia de por vida, pero Belvinois tenía otros planes. Guardó registros de todo su tiempo en la Isla del Diablo y las otras prisiones de la colonia penal, y durante sus intentos de escape, envolvería sus notas en piel de aceite para protegerlas. Cuando los guardias descubrían sus escritos, los destruían, pero Belvinois simplemente reescribiría todo lo que se perdía, y eventualmente comenzó a pasar sus manuscritos a la madre superiora de un convento local para ser recuperados cuando fue liberado. Según Belvinois, alrededor de 700 nuevos prisioneros eran llevados a las islas cada año durante su tiempo, con una asombrosa cifra de 400 muriendo dentro del primer año, una tasa de mortalidad de casi el 57%. Esta sombría observación lo llevó a concluir que el objetivo de la administración de la prisión era matar, no mejorar o reclamar. Uno de los relatos más famosos de la Isla del Diablo proviene de Henri Charrier, quien escribió el libro más vendido Papillon sobre su tiempo en la colonia penal. En él, describió cómo escapó de la Isla del Diablo con un compañero de celda llamado Silvano, y cómo los dos hombres llenaron sacos vacíos con cocos y los usaron como salvavidas mientras se dirigían de la isla al continente. Afirmó que les llevó 3 días. Al llegar a la orilla, Silvano quedó atrapado en arenas movedizas y murió trágicamente. Finalmente, Charrier fue capturado y llevado a Bañé en El Dorado en Venezuela, donde cumplió el resto de su condena. Al ser liberado, escribió su libro y pasó el resto de su vida en Venezuela, aunque la veracidad de sus afirmaciones ha sido cuestionada, con un periodista declarando que solo alrededor del 10% del libro de Charrier representa la verdad. El prisionero más conocido de la Isla del Diablo podría ser Alfred Dreyfus, quien fue acusado erróneamente por Napoleón III de ser un espía y enviado a la colonia penal en la Isla del Diablo para cumplir su condena.
Llegó a la Isla del Diablo el 14 de abril de 1895. Era el único detenido en la isla entonces. Relató que su cabaña medía solo 13 por 13 pies o 4 por 4 metros. Pero aunque estaba cumpliendo su condena solo, aún enfrentaba las mismas condiciones horribles en la isla que otros prisioneros y pronto se enfermó increíblemente. Sin embargo, sobrevivió y más de 4 años después, el 5 de junio de 1899, fue liberado después de que su familia y amigos en República Francesa demostraron su inocencia. Mientras estaba en cautiverio, Dreyfus escribió aproximadamente 1000 cartas y llenó un diario con su experiencia en la Isla del Diablo, y es gracias a estas y otras narraciones de primera mano que el mundo se enteró de las terribles condiciones de vida y el trato inhumano a los prisioneros en la Isla del Diablo y la colonia penal en la Guayana Francesa en su conjunto. El 17 de junio de 1938, el transporte de prisioneros a las colonias penales fue finalmente abolido por el gobierno francés. Sin embargo, el último prisionero no fue liberado de la Isla del Diablo hasta 15 años después. En 1953, cualquier prisionero que todavía tuviera tiempo para cumplir en ese momento fue llevado de regreso a República Francesa por el Ejército de Salvación, aunque algunos decidieron vivir en la Guayana Francesa el resto de sus vidas. Hubo múltiples intentos de reutilizar la colonia penal. Se creó un campamento de verano y una estación de policía en las islas. Se erigió una planta de aceite vegetal y una compañía de pesca de tiburones. Sin embargo, el aislamiento y la falta de recursos naturales en la isla eventualmente llevaron a que se abandonaran y las estructuras de la prisión cayeran en decadencia. En los años 60, el gobierno de República Francesa creó su centro espacial en Guayana Francesa. La agencia espacial compró las 3 islas mar adentro por razones de seguridad, ya que la trayectoria de lanzamiento llevaba cohetes y aviones directamente sobre la Isla del Diablo, Isla Royale e Isla San José. En la década de 1980, el gobierno francés decidió también preservar muchos de los edificios de la prisión como sitios de patrimonio cultural para que las futuras generaciones recordaran los errores del pasado. Ahora se consideran monumentos históricos y se han construido una serie de centros y facilidades turísticas para recibir a más de 50,000 turistas que viajan cada año a los lugares que conformaban la colonia penal en la Guayana Francesa para ver dónde más de 80,000 reclusos lucharon por sobrevivir y donde hasta 3/4 de ellos murieron mientras cumplían su condena en la Isla del Diablo.